En el video de viajes ocultos de hoy os voy a mostrar 20 cosas raras que solo existen en Albania. Así que quédate hasta el final y sorpréndete. Si te gusta, deja un me gusta porque realmente ayuda a mi trabajo a producir más contenido para ti. Vamos al video. Número 20. Un país pequeño en Europa. Albania es una nación pequeña en el sureste del continente europeo, con una superficie de unos 29.000 kilómetros cuadrados. Aunque su tamaño es reducido, tiene una geografía variada, que va desde llanuras bajas hasta montañas y mesetas. Los países vecinos de Albania son Grecia, Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo y Serbia. Es una nación predominantemente homogénea en términos étnicos, ya que el 98% de la población es de origen albanés. La mayoría de los albaneses viven en áreas montañosas, donde suelen ser autosuficientes, dedicándose principalmente a la agricultura y la ganadería. Número 19. La capital del tráfico de drogas en Europa. Lázar, un pequeño pueblo en Albania, ha sido llamado la capital del cannabis en el país. Este lugar es conocido por producir la mayor parte de la marihuana que luego se distribuye en Europa. Se encuentra a unos 240 km al sur de Tirana, la capital del país. Se estima que este pueblo produce alrededor de 900 toneladas de cannabis al año, generando ganancias equivalentes a la mitad del PIB de Albania. Número 18. Peluches colgando de las casas como protección. Muchos albaneses cuelgan peluches de búhos o osos fuera de sus casas, con la creencia de que estos objetos ahuyentan a los malos espíritus y atraen buena fortuna a los residentes. Esta práctica se denomina dox y se lleva a cabo para proteger las propiedades de las malas intenciones y de aquellos que podrían robarlas. Esta antigua tradición, que casi desapareció durante la época comunista, fue revivida en los años 90. Número 17. Gran parte de los albaneses emigran a otros países. Es un hecho sorprendente que haya más albaneses viviendo fuera de su país que dentro. Muchos han emigrado a países vecinos como Grecia, Italia o Macedonia del Norte, y otros se han establecido en Estados Unidos y Canadá. Las razones de esta emigración masiva se deben a dificultades económicas, así como a la discriminación y la violencia que muchos albaneses han sufrido, lo que ha impulsado a muchos a dejar su país natal. Número 16. Las vírgenes juradas viven como hombres. En las zonas montañosas más remotas del norte de Albania, algunas mujeres hacen el juramento de permanecer vírgenes y adoptan roles tradicionalmente masculinos. Viven como hombres, visten ropa masculina, cortan su cabello corto, adoptan nuevos nombres y realizan trabajos reservados para los hombres, como pastorear ganado o conducir camiones. Estas mujeres, conocidas como vírgenes juradas o vara, lo hacen para escapar de la opresión patriarcal. Aunque este privilegio tiene un precio, renuncian al matrimonio y a la maternidad para ganar una libertad que muchas valoran profundamente. Las vírgenes juradas son vistas como protectoras del honor familiar y la pureza. Este sacrificio no se toma a la ligera y se origina en áreas donde las mujeres tienen muy pocos derechos, no pueden votar ni poseer propiedades. Según las antiguas leyes del canon, las mujeres son vistas como propiedad de sus maridos y los matrimonios a menudo son concertados desde el nacimiento. En algunos casos, estas mujeres asumen roles masculinos para poder liderar sus familias cuando no hay un heredero varón. 5:18. Con el tiempo, algunas mujeres optaron por convertirse en vírgenes juradas por razones más personales, como evitar matrimonios no deseados o buscar mayor libertad. Aunque pierden algunas de las experiencias típicas de las mujeres, como casarse o tener hijos, ganan independencia. ¿Qué piensas sobre esta costumbre en Albania? Deja tus comentarios y cuéntanos tu opinión. Número 15. Costumbres de boda curiosas en Albania. Las bodas albanesas tienen tradiciones muy singulares. Cuando la novia llega a la casa del novio, se dispara un tiro al aire para celebrar el acontecimiento. A diferencia de lo que sucede en otras culturas, donde el novio paga una dote, en Albania es la novia quien lleva una dote, que suele incluir artículos como almohadas, alfombras, mantas bordadas y muebles. Además, antes de entrar a la casa, la novia debe ofrecer pan y miel a su futura suegra, lo que simboliza respeto y hospitalidad.
A diferencia de muchos otros lugares donde las bodas solo duran un día, en Albania las celebraciones matrimoniales se extienden durante varios días, siendo el último el más importante, cuando tiene lugar la ceremonia principal. Como parte de la tradición, el novio también suele regalar una moneda de oro a la novia, simbolizando su compromiso y fidelidad. Además, en Albania, la luna de miel tiene un significado particular. Durante los primeros 3 días y noches del matrimonio, la novia debe resistir todas las peticiones de su nuevo esposo, lo que incluye evitar cualquier tarea doméstica e incluso la intimidad. Se cree que este periodo de espera protege a la pareja de los espíritus malignos que podrían rondar su hogar. Número 14. Más de 750.000 búnkeres construidos por todo el país. Durante la era comunista, Albania se aisló completamente del resto del mundo, con China como su único aliado. Esto provocó que el dictador Enver Hoxha se obsesionara con la posibilidad de una invasión extranjera, por lo que ordenó la construcción de más de 750.000 búnkeres a lo largo y ancho del país. Aunque muchos de estos búnkeres han sido destruidos, aún permanecen alrededor de 160.000 en pie. Algunos han sido reutilizados como hostales, museos o incluso residencias, mientras que otros se encuentran abandonados y deteriorándose. Estos búnkeres se han convertido en un recordatorio peculiar y visible de la paranoia de la era comunista en Albania y ahora forman parte del paisaje nacional. 733, número 13, la obsesión de Albania por los autos Mercedes. Una de las cosas más notables al llegar a Albania es la cantidad de autos Mercedes en las calles. Es sorprendente, ya que estos coches son generalmente costosos. Sin embargo, hay una explicación para ello. Durante el régimen comunista, la propiedad de automóviles estaba restringida solo a la clase alta, y cuando el régimen colapsó en los años 90, los ciudadanos albaneses comenzaron a buscar vehículos de calidad y duraderos. Dado que la infraestructura del país era muy limitada, los automóviles Mercedes se volvieron la opción preferida por su durabilidad y facilidad de reparación. Incluso hoy en día, con un coche por cada 5 personas, los autos Mercedes siguen siendo un símbolo de estatus en Albania. Número 12. Búnkeres en todo el territorio. Albania construyó más de 750.000 búnkeres bajo las órdenes de su antiguo líder, Enver Hoxha, quien gobernó de 1944 hasta su muerte en 1985. Durante su mandato, Hoxha aplicó políticas de aislamiento extremo, lo que llevó al país a convertirse en uno de los más cerrados del mundo. Los búnkeres no solo se ubicaron a lo largo de las fronteras, sino que también fueron construidos en ciudades y pueblos de toda Albania. Se estima que había un búnker por cada 4 habitantes. Hoy en día, algunos de estos búnkeres han sido transformados en cafeterías, restaurantes o incluso museos, mientras que otros han sido abandonados y han quedado a merced del tiempo. A pesar de su deterioro, estos búnkeres siguen siendo una parte notable y controvertida del paisaje albanés. Número 11. La fascinación por los coches Mercedes. Una de las primeras cosas que se notan al llegar a Albania es la increíble cantidad de vehículos Mercedes que dominan las calles. Aunque pueda parecer sorprendente, ya que los Mercedes suelen ser coches caros, existe una explicación histórica detrás de este fenómeno. Durante la era comunista, la propiedad de automóviles estaba reservada para la élite del gobierno, y los coches Mercedes eran los favoritos de Enver Hoxha. Tras la caída del régimen, la importación de automóviles se hizo más accesible, y debido a la durabilidad y prestigio de los Mercedes, rápidamente se convirtieron en los autos más populares del país. Hoy en día, a pesar de que solo 1 de cada 5 personas en Albania posee un coche, los modelos Mercedes siguen siendo sinónimo de estatus y confiabilidad. Número 10. Restricciones durante el comunismo. Durante el periodo comunista en Albania, poseer un coche personal estaba prohibido para la mayoría de la población. Solo los altos funcionarios del gobierno y la élite tenían el privilegio de conducir. Sin embargo, tras el colapso del régimen comunista a principios de los años 90, el país se abrió al mercado internacional y comenzó la importación de automóviles. En ese momento, Albania apenas tenía entre 5.000 y 7.000 vehículos en todo el territorio. Las infraestructuras también eran muy limitadas, con pocas carreteras pavimentadas y escasos talleres de reparación de coches.
En este contexto, los coches Mercedes, conocidos por su durabilidad y facilidad de reparación, se convirtieron en los más demandados, especialmente los modelos más antiguos, que eran más asequibles pero seguían siendo confiables. Número 9. Un símbolo de estatus. Hoy en día, los coches Mercedes siguen siendo muy populares en Albania, no solo por su fiabilidad, sino también por el prestigio que otorgan a sus propietarios. Aunque solo una de cada 5 personas en el país posee un coche, el Mercedes es la marca más visible en las calles, y muchos albaneses consideran estos vehículos como un símbolo de estatus. Incluso después de la apertura económica del país, la preferencia por esta marca no ha disminuido, lo que ha llevado a Albania a ser conocida por su obsesión con los Mercedes. Mercedes sigue siendo la marca de automóviles más popular para quienes pueden permitirse adquirir uno nuevo o incluso un segundo vehículo. ¿Qué opinas sobre la imagen de los coches Mercedes en Albania? Deja tu comentario para compartir tu opinión. Número 8. Albania fue el primer país ateo del mundo. Durante el régimen comunista, se prohibieron completamente las prácticas religiosas en Albania, llegando incluso a derrumbar muchos edificios religiosos. En 1967, Enver Hoxha endureció aún más su control sobre el país al ordenar la prohibición de todas las actividades religiosas, declarando a Albania como la primera nación atea del mundo. Esta prohibición fue levantada tras el colapso del comunismo, y hoy en día, varias comunidades religiosas conviven pacíficamente. Número 7. El impresionante Lago Azul, conocido como Blue Eye. Este lugar es una parada imprescindible cuando viajes a Albania. La maravilla natural del Blue Eye atrae a muchos turistas que realizan recorridos por Europa y deciden visitar Albania. El lago Blue Eye, cuyo nombre hace referencia a su color especial, es un cuerpo de agua de un intenso azul profundo con una profundidad superior a 50 metros. Este lago deslumbra a los visitantes por su belleza serena y pura. Tiene una forma ovalada, y su fuente de agua surge del suelo. Lo peculiar es que el lago presenta un tono azul oscuro en su centro y un azul más claro en los bordes. Durante la primavera, el lago parece un par de ojos humanos. Número 6. El patrimonio culinario de Albania es una razón perfecta para incluir este destino en tu lista de viajes. La gastronomía albanesa tiene raíces en el antiguo Imperio Otomano y se ha combinado con influencias modernas, como las de Grecia, Italia y Turquía. Un plato que no puedes dejar de probar es el tap kosi, que parece una especie de pastel hecho con cordero, huevos y yogur. Al probarlo, te cautivará la combinación de sabores, el cordero tierno, los huevos y el toque ligeramente ácido del yogur. Cada bocado ofrece una experiencia culinaria única. Otro plato muy popular es el pelm, que consiste en verduras a la parrilla como berenjenas, calabacines, cebollas y pimientos. A pesar de su simplicidad, el aroma y sabor te resultarán irresistibles. También deberías probar los spek mellis, pimientos rellenos de arroz, queso y especias, perfectos para los amantes de la comida vegetariana. Número 5. La capital colorida de Albania. Aunque no lo parezca hoy, Albania fue uno de los países más desarrollados de Europa. Sin embargo, el gobierno comunista y la dictadura de Enver Hoxha mantuvieron al país en aislamiento durante casi 40 años. Tirana, la capital y ciudad más grande de Albania, es el centro cultural, económico y político del país. Tras el fin del régimen comunista, el político y exartista Edi Rama utilizó el arte para revitalizar la ciudad, llenando las calles de edificios pintados con colores vivos. Este cambio en el paisaje urbano también influyó en el estado de ánimo y el espíritu de sus habitantes, devolviéndoles la esperanza perdida. Número 4. El único y peculiar idioma albanés. ¿Alguna vez has escuchado o leído algo en albanés? Comparte tus impresiones. El idioma oficial de Albania es el albanés, un idioma tan único que probablemente te resulte difícil entender una sola palabra. Esto se debe a que el SIP, como lo llaman los albaneses, no tiene relación directa con ningún otro idioma moderno. Se trata de una rama independiente dentro de la familia de lenguas indoeuropeas, y no cuenta con una lengua hermana. Se desarrolló a partir del antiguo idioma ilirio, que se hablaba en los Balcanes antes de la conquista romana. Número 3. La regla de la besa te mantendrá seguro.
Albania es un país muy seguro, y gran parte de ello se debe a la cultura y tradiciones albanesas, como la antigua regla de la besa. Esta ley cultural, que puede traducirse como fe o juramento, implica el compromiso de mantener la palabra dada y respetar el honor. El término besnik en albanés significa leal o confiable, y describe a una persona que cumple sus promesas. La besa es una de las bases del comportamiento humano en Albania y exige lealtad, solidaridad y el respeto a la palabra dada. Número 2. La mayoría de los albaneses son musulmanes. Aunque el Islam fue introducido en Albania por los otomanos en el siglo XIV, no fue hasta el siglo XVII cuando la mayoría de la población se convirtió al Islam. Hoy en día, casi el 60% de los albaneses son musulmanes. Número 1. Albania, la tierra de las águilas. ¿Sabías que los albaneses se refieren a su país como Skiperia? ¿Qué significa tierra de las águilas? El águila es un símbolo muy importante para el pueblo albanés, considerado su emblema nacional y étnico. La representación más antigua de un águila en Albania data de una piedra tallada en 1190. La bandera albanesa también lleva un águila de 2 cabezas sobre un fondo rojo, diseño que se originó en la época del príncipe Skanderbeg, un héroe del siglo XV que lideró la resistencia contra los otomanos. Ahora te voy a revelar 4 secretos más. Deja un me gusta si te gusta el video y suscríbete al canal para no perderte ningún secreto oculto sobre viajes y países. Secreto 1. Un país montañoso. A pesar de su pequeño tamaño y su cercanía al mar, Albania es un país predominantemente montañoso, con el 70% de su territorio cubierto por montañas. La montaña más alta es el Monte Korab, que se eleva a 2.764 metros y se encuentra en la frontera con Macedonia del Norte. Estas montañas no solo ofrecen vistas espectaculares, sino también oportunidades para realizar actividades al aire libre, como senderismo, esquí y escalada. Secreto 2. Butrinto, el sitio arqueológico más importante de Albania. Reconocido por la UNESCO, Butrinto es un sitio que alberga monumentos nacionales de gran importancia, con más de 2.500 años de historia a través de las épocas griega, romana y bizantina. Situado cerca de la frontera griega, Butrinto se encuentra en una colina con vistas al canal de Vivari, y ha sido un centro poblado desde el siglo X a.C. Secreto 3. El rey Sok, el primer y único rey de Albania. Ahmet Sogu, conocido como el rey Sok, fue el único monarca de Albania, gobernando desde 1928 hasta 1939. Su reinado fue interrumpido por la invasión italiana, pero jugó un papel clave en la modernización del país, promoviendo el desarrollo de infraestructuras y estableciendo relaciones diplomáticas. Secreto 4. Albania es la patria de la Madre Teresa. Aunque la Madre Teresa nació en Skopje, Macedonia del Norte, su origen étnico es albanés. En honor a ella, Albania ha nombrado su principal aeropuerto internacional como Aeropuerto Madre Teresa.